Bien, bienvenidos a todos y a todas. Va a seguir entrando gente. Eh, Agradecimientos especiales a la Universidad Federal de Río Grande do Sur, a la Universidad Autónoma de México, a la UNAM, a la UAM, perdón, de Madrid, a los organizadores, coorganizadores, ayudantes, adscritos, etc. No quiero dejar de recordar que lo que planteamos la semana pasada, eh, que nosotros como equipos de diferentes lugares de trabajo eh, nos sumábamos a la campaña Plantemos Memoria. Así que les recomendamos que el 24, cuando planten un árbol o una planta, saquen una foto y nos las envían. El 24 de marzo para nosotros en Argentina es una fecha muy, pero muy especial. Bueno, un aspecto grande a todos. Sí, ya. Hay veo que siguen entrando, pero creo que para que Diana tenga un poquito más de tiempo, eh, podemos empezar. Eh, Presentarla a Diana. Eh, para mí es complicado porque es una amiga de hace, no voy a decirle de los años, porque ahora veo muchos amigos, aparte de Patricia, un gustazo. Eh, bueno, Dayana, aparte de ser una buena persona, que eso es lo que hace que una fuera un buen científico, en lo ético y en lo teórico y en la capacidad de repreguntarse, eh, es abogada por accidente, como ella dice siempre, y politicóloga. Eh, Tiene varias maestrías, una maestría en ciencia política, una maestría en derechos humanos. Estudiamos juntos en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Es consultora de ONU, ONU SIDA, de ONU Mujer. Eh, no sé, no lo pusiste, pero yo recordaba recién el tiempo que pasaste trabajando en ACNUR, en, en Venezuela, y ahora está residiendo en Colombia, en la Universidad Simón Bolívar, aunque conserva su cátedra en la Universidad Central de Venezuela. Eh, bueno, algunos de ustedes ya la conocen, los que no, está más que presentada. Eh, no queremos robarle más tiempo, solamente decirles que con Diego le vamos a dejar el enlace en el chat para que se inscriban, porque se inicia el seminario, para que después tengan la certificación y darle la bienvenida a todos, a todas y a todos. Plantemos memoria, no olvidemos el 24 de marzo. Adelante, Diana, es tu casa. Bueno, muy buenos días a todas, todos y todos. Agradecida con Julio, que como él dice, bueno, son muchos años de amistad, pero también son muchos años de tejer o idealizar un mundo donde los derechos humanos importen, pero bajo una mirada distinta, no la mirada tradicional de los derechos humanos. Por eso cuando Julio me invita a este tipo de actividades, yo acepto porque yo sé que es una visión muy diferente a la que acostumbramos a ver en estos temas de derechos humanos, porque es una visión más abierta. Y a quienes estuvieron la semana pasada, se acuerdan que yo comencé con una frase de precisamente una paisana de ustedes, que es Laura Segato, ¿verdad? Muy conocida por su trabajo en temas vinculados con la violencia contra las mujeres y en general con temas de colonialidad. Y la frase con la que comencé era que ella hablaba del poder discursivo de los derechos humanos, porque efectivamente hay un elemento, los derechos humanos están para ser exigibles, ¿cierto? Para que el Estado los cumpla, pero también hay un elemento vinculado con ese poder discursivo. Entonces yo siempre digo que hasta que no me muestren algo mejor que los derechos humanos para buscar cambiar o transformar las realidades, pues seguiré creyendo en los derechos humanos, pese a todas las limitaciones que tiene, que son muchas, ¿ok?
pero ustedes ven incluso que quienes cuestionan los derechos humanos lo usan porque es un discurso que permite ampliar o permite concientizar sobre la necesidad de que se vea que todas y todos somos personas. Entonces, por eso me parece súper interesante esta iniciativa de la Universidad Nacional de Rosario, a quien agradezco, así como a Julio Nogueira y a todas las personas que están aquí presentes, a los estudiantes, a las profesoras y los profesores, y a quienes nos acompañan el día de hoy. Entonces, voy a comenzar, voy a apagar la cámara porque hoy tengo mucho problema con la estabilidad de la conexión y voy a compartir pantalla. Esto ya se los envié, creo que Julio se los compartió y también la de la semana pasada. ¿Se ve? Sí, sí, se ve perfecto. Ok, perfecto. Entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada yo les señalaba que la perspectiva desde la cual íbamos a hablar de los derechos humanos era a través de su historización? Es decir, cómo fueron apareciendo a lo largo de la historia distintas etapas que se vinculan con una condición particular de los derechos humanos. Les quiero destacar que estas etapas se justaponen, no es que empezamos, eran 4 etapas, empezamos con la positivación, luego la generalización, luego estaba la internacionalización y la especificación. No quiere decir que terminó la etapa de positivación y pasamos a la de generalización, sino que como los derechos, ustedes saben bien que los derechos humanos no son inmutables, sino por el contrario, se amplía su ámbito de acción, tienen carácter expansivo, ¿verdad? Y entonces también es cierto que hay nuevas condiciones que son reconocidas como derechos humanos. Por ejemplo, el día de hoy, esto tenemos más de 20 años, más de 10 años por lo menos, señalando la necesidad de que se reconozca el uso de las nuevas tecnologías como derecho humano, ¿verdad? Todavía no está reconocido en un tratado internacional, pero si vemos actualmente lo que está pasando en materia de educación, esas brechas y esas desigualdades que se están profundizando y hasta dónde se están profundizando, precisamente porque quienes tienen capacidad o acceso a las herramientas y las tecnologías de la información tienen una facilidad que no tienen el resto de las personas y que eso está creando una brecha muy importante. Vemos cómo se necesita ampliar y esta es una condición que hace 50 años atrás no se planteaba como derechos humanos. Por ponerles un solo ejemplo, pero así podemos señalar a lo largo de la historia muchos ejemplos de cómo una condición particular se va asociando a la necesidad de que se reconozca como derecho humano. Entonces, en ese sentido, habíamos hablado de la positivación, de la generalización, y hoy nos faltaba por hablar de la internacionalización y la especificación, pero una mezcla un poco híbrida, o sea, un purista del derecho, un positivista del derecho ve esto y dice que esto es una locura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo es vinculando la historización de los derechos humanos con el pensamiento feminista para ver cómo eso ha ido encajando en ese reconocimiento, o mejor dicho, en esa visibilidad de las mujeres a lo largo de la historia, ¿ok? Entonces, por eso hago esta mezcla entre la historización de los derechos humanos y un poco de lo que se venía discutiendo desde el feminismo. Entonces, bueno, ubicándonos ya en el proceso de internacionalización, se desarrolla con mayor fuerza después o al finalizar la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que pasa? Pues ya había, por supuesto, todo un movimiento internacional que adquiere mayor fuerza en la medida que lo que demostró la Segunda Guerra Mundial es que muchas veces los estados no eran suficientes para proteger los derechos de las personas. Es que eran incluso los propios estados quienes violaban los derechos de sus ciudadanos y sus ciudadanas. Entonces, en ese sentido, empieza a desarrollarse todo este proceso de internacionalización de los derechos humanos vinculados a esa idea que no es nueva en este momento, que es la idea de que existen unos derechos naturales, ¿verdad? Válidos por su propia racionalidad, que tienen que ser protegidos más allá de las fronteras nacionales. De manera que si el Estado-Nación es el primer responsable de proteger sus derechos los derechos humanos de sus ciudadanos y sus ciudadanas, no lo hacía, pues las personas no quedaran en una situación de indefensión, sino que pudieran acudir a otras instancias internacionales. Entonces, de esta manera empieza todo este desarrollo de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos
y empiezan a desarrollarse los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, que en el caso de América Latina, en el caso de Argentina y el resto de los países de América Latina, nos interesa sobre todo dos sistemas internacionales. El sistema universal es el sistema que se desarrolla en el contexto de la Organización de Naciones Unidas, y el sistema interamericano de derechos humanos, que es el que se desarrolla en el contexto de la Organización de Estados Americanos. Posteriormente, por supuesto, han surgido otros mecanismos o esquemas de integración. Ustedes saben que en el caso de América Latina, los esquemas de integración tienen un componente económico muy fuerte, y en ese pero sí es cierto, por ejemplo, en el Mercosur, que se han desarrollado distintos mecanismos vinculados con los derechos humanos. Pero en relación con la amplitud y la protección de ambos sistemas, obviamente son los más amplios en este contexto, ¿ok? Entonces, el sistema universal, que funciona en el marco de las ONU, y el sistema americano. Es importante destacar que en este proceso de internacionalización, que tiene como inicio pues la creación de las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, en el caso del sistema universal, y la Organización de Estados Americanos, en el caso del sistema regional, marca ese inicio de esa nueva etapa en cuanto a la internacionalización. Otro elemento fundamental para entender esta etapa es que, a diferencia de lo que ocurría anteriormente en el derecho internacional público, donde había una preeminencia en relación con quiénes eran los sujetos del derecho internacional público, pues los sujetos del derecho internacional público clásico son los estados y los organismos internacionales. Entonces, este cambio o este giro que se da implica que ahora la persona, el sujeto y la sujeta también son sujetos de ese derecho internacional, que se manifiesta en las distintas áreas que se van desarrollando este derecho internacional público. En el derecho internacional de los derechos humanos, que es del cual estamos hablando el día de hoy, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los refugiados, y en el ámbito penal, en el derecho penal internacional. Esto no quiere decir que no existieran estas ramas del derecho. Lo que quiero decir es que a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, a partir de todo ese desarrollo que comienza desde la perspectiva de los derechos humanos, van adquiriendo fuerza estas distintas ramas del derecho internacional público. Por supuesto que en este momento, estoy hablando todavía del año 45, o sea, de la posguerra, no podemos hablar que en estos sistemas hubiese un reconocimiento de la situación de las mujeres, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Pero hay que señalar que ese carácter progresivo de los derechos humanos, de los cuales ya les señalé, implica que poco a poco fue ocurriendo esto. Por ejemplo, en materia del derecho internacional humanitario, que no es un derecho nuevo, ustedes saben, es un derecho además vinculado con el tema de la protección en el contexto de conflictos armados, bien sean nacionales o internacionales. En algún momento hubo una protección a las mujeres, pero una protección muy reducida. Cada vez más se reconoce, por ejemplo, el impacto desproporcionado que las guerras tienen en las mujeres. Ya al día de hoy las mujeres no son como antes botín de guerra, sino que el conflicto como tal, el cuerpo de las mujeres se convierte en territorio de guerra. Entonces eso ha implicado unos cambios en la forma como el derecho internacional humanitario aborda el tema de las mujeres, por ponerles un ejemplo. En el caso del derecho internacional de los refugiados, esa primera definición clásica vinculada con lo que ocurría o con lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que habla de 5 categorías de personas que huyen por temor fundado de ser perseguidos por raza, nacionalidad, religión, opinión política fundada, eso, que en ese momento era limitado, estaba muy relacionado con, las víctimas del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, pues también se ha ampliado. El día de hoy hay muchos países que reconocen que se puede ser refugiado por motivos de género, es decir, las mujeres víctimas de violencia por razones de género pueden solicitar, y de hecho hay países que expresamente han establecido esta posibilidad, pero también por orientación sexual. También se puede solicitar, ¿verdad?, la condición de refugiado por pertenecer a la población LGTB, y porque eso implica un riesgo para la vida de alguien en un país determinado. Entonces, eso en este momento, en el año 45, en la posguerra, todavía
no estaba así desarrollado. Poco a poco, por supuesto, se ha ido desarrollando. Y en relación con el derecho penal internacional, el Estatuto de Roma reconoce tanto en el caso de los crímenes de guerra como en otros de los delitos allí establecidos, también tienen un componente, un enfoque de género. Por ejemplo, cuando se reconocen los embarazos forzados, las esterilizaciones forzadas, por poner un ejemplo, pero también se reconocen otras formas de afectación y de crímenes que, valga la redundancia, afectan particularmente a las mujeres. Y esto también es importante, no vamos a hablar del derecho penal internacional, pero sí es importante señalar que cuando se dan los juicios de Nuremberg, es decir, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se llevan ante los tribunales de guerra de ese momento a los criminales, acuérdense que se llevaron a esos tribunales nada más a los japoneses y a los alemanes, ¿verdad? Y sabemos que todos cometieron crímenes de guerra, es decir, tanto los aliados como estos grupos cometieron crímenes de guerra. No obstante que hubo violaciones sistemáticas, masivas y recurrentes de mujeres por todos los grupos, es decir, los rusos que ganaron la guerra violaron mujeres. También violaron las mujeres los chinos, los japoneses, los alemanes, los estadounidenses. Esto no fue abordado como crimen de guerra en ese momento. Fue necesario, luego de, imagínense, en los años 90, muchos años después, en el contexto de unos tribunales internacionales ad hoc que se establecieron, el Tribunal Internacional para conocer de los crímenes de Ruanda y los tribunales internacionales para conocer los crímenes de la ex Yugoslavia, donde por primera vez se evalúan como crímenes de guerra los ocurridos o los que habían afectado a las mujeres. Y en el caso de Ruanda, por primera vez en una sentencia se establece que puede haber violencia sexual sin que haya contacto físico alguno. Esa fue la sentencia del caso Akayesu. Se trata de un señor que era como una especie de alcalde de una comunidad, que él no tocó a ninguna de las mujeres tutsi, no las violó, no obstante, él incitó a los paramilitares, tienen un nombre particular, ¿verdad? En ese contexto, a que violaran mujeres. Y por eso él fue declarado como criminal de guerra. Entonces, lo que quiero es, insisto, ponerles un poco en contexto de todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces estamos en ese proceso de internacionalización. En ese proceso de internacionalización todavía está muy presente esa idea de derechos humanos abstractos de carácter general y universal. Eso que nos han enseñado desde que entramos a las facultades de Derecho. ¿Verdad? El derecho general, abstracto, universal. Pues ni es abstracto, ni es general, ni es universal, porque tiene un modelo. El derecho como tal tiene como modelo referente a un hombre, y eso es lo que trata de desmontar posteriormente esa especificación de la cual hablaremos. Perdón. Entonces, en ese contexto de la internacionalización de los derechos humanos, por supuesto que se firma un conjunto de instrumentos muy, muy importantes, porque es que eso no existía antes, con esa magnitud, con ese carácter general. Entonces hay que reconocer el valor que en su momento tuvieron. Por supuesto que el primero fue la Declaración de los Derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se acuerdan que yo les explicaba el martes pasado, que el nombre se debe a la presión de las mujeres latinoamericanas que asesoraban e impulsaron a Eleanor Roosevelt, que era la que coordinaba el comité que estaba redactando esta declaración, de que el nombre correcto era Declaración Universal de los Derechos Humanos y no Declaración Universal de los Derechos del Hombre, por ejemplo. Es fundamental porque en ese texto es una declaración, se consagran derechos de distintos tipos, o sea, no se circunscribe únicamente a derechos civiles y políticos, sino que están establecidos derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. No obstante, es una declaración. ¿Qué quiere decir que es una declaración? Por supuesto que si existe una obligación ética y moral, se supone que si tú eres parte de las Naciones Unidas, pues tú debes seguir los principios establecidos en esa declaración, porque son los principios de derechos humanos que organizan y permean todo el sistema como tal. Pero desde la perspectiva del derecho en general, no tiene carácter vinculante porque no es un tratado, no es un pacto, no es una convención, ¿ok? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Luego tenemos los pactos. La declaración es del año 1948. Luego tenemos los pactos.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y fíjense que son dos pactos. ¿Por qué no se hizo lo mismo que la Declaración Universal, donde un solo instrumento se fusionaron o se establecieron el conjunto de los derechos? Porque tenemos que ubicarnos en el contexto histórico. Por eso yo les insisto siempre que el contexto histórico es fundamental para entender, porque el derecho se vincula con el contexto histórico y con quienes en un momento dado son la élite o el poder de ese contexto como tal. Entonces, en este caso, cuando se discutía, ¿verdad?, la creación de un pacto o un convenio general sobre derechos humanos, estamos hablando que estamos en plena Guerra Fría, donde el mundo estaba dividido entre dos grandes polos, ¿verdad? El polo capitalista, liderado por Estados Unidos y sus países aliados, el polo socialista, liderado por la Unión Soviética y sus países aliados. El resto, o sea, nosotros aquí éramos los no alineados, en principio, porque no estábamos ni con uno ni con los otros, tampoco importábamos tanto, porque la Guerra Fría implicó un equilibrio bipolar. Entonces, en ese escenario internacional, se hizo muy difícil que se firmara un solo convenio, un solo pacto internacional que estuvieran presentes todos los derechos. Entonces, porque había países, todavía el día de hoy hay países que solo reconocen como derechos humanos los derechos civiles y políticos, aquellos vinculados con las libertades, y no reconocen los derechos económicos, sociales y culturales. A veces a nosotros en América Latina nos cuesta entender esto, porque para nosotros los derechos económicos, sociales y culturales son fundamentales. Es decir, no podemos hablar de derechos. ¿Para qué nos sirven para qué me sirve a mí la libertad de expresión, la libertad de conciencia, si yo no tengo comida, si yo no tengo salud, si yo no tengo un techo? ¿Sí? Entonces, esa idea de indivisibilidad muy presente en los derechos humanos, en contextos como los latinoamericanos, donde las brechas sociales son tan marcadas, es fundamental reiterar que los derechos humanos no son solo los civiles y políticos, el que yo pueda votar o decir lo que yo quiera, sino que los derechos también son que yo tenga condiciones materiales de vida que me aseguren una existencia digna, ¿sí? Entonces, pero esa discusión que existía en ese momento generó que se firmaran dos pactos: el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De manera que los países que no quisieran firmar uno, firmaran el otro, ¿ok? Esa es la razón por la cual hay dos pactos que fueron son del año 1966. Entonces, la declaración con los dos pactos, más los protocolos facultativos del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, uno que habla de la pena de muerte y otro que habla de cómo presentar denuncia ante el Comité de Derechos Humanos, forman lo que se conoce como la Carta Internacional de Derechos Humanos. En principio, esta carta protege también a las mujeres, es decir, todos estos instrumentos, y en todos los instrumentos de los derechos humanos, ustedes se consiguen un artículo que dice: todos son iguales ante la ley. Eso que hemos llamado, que tenemos más de 2 siglos llamando la igualdad formal, ¿verdad? Eso que fue un gran logro de la Revolución Francesa, cuando, o mejor dicho, esa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuando dice los hombres son iguales, y las diferencias solo se basan en utilidad pública. En su momento eso significó un cambio sustancial, aunque ya lo vimos que solamente eran los hombres, literalmente las personas del sexo masculino, ¿cierto? Entonces, bueno, esto es lo que había en ese momento en el ámbito del Sistema Universal de Derechos Humanos. En el ámbito interamericano, en este contexto, se firma la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, esa sí se quedó así, con ese nombre, y la Convención Americana de Derechos Humanos. Una cosa importante es que, a diferencia de la Declaración Universal, y como les dije, no hay ningún instrumento, porque además no hay un Tribunal Internacional de Derechos Humanos que lo designe así, no tiene carácter vinculante. En el caso de la Declaración Americana de Derechos Humanos, sí es vinculante, porque la Corte Interamericana así lo ha establecido. Ha dejado claro que todo aquel país que sea parte de la Organización Estado Americano está obligada a cumplir con lo establecido en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero partimos del mismo, incluso esta es mucho más androcéntrica que la universal. Incluso en algún momento se le reconoce, hay una declaración donde se le reconoce a las mujeres el derecho al sufragio como derecho humano, que se dice: por su buen comportamiento en las labores del hogar. Búsquensela. Les reto que la busquen y vean que así como les estoy diciendo, dice. Entonces, para que vean que es más clara esta visión.
Entonces, esto es muy rápido, por supuesto que de esto podemos hablar muchísimo más, pero es para que sepan de qué hablamos con ese proceso de internacionalización. Básicamente es cuando ya los estados se considera que son insuficientes para proteger los derechos humanos y se activan esos mecanismos internacionales y comienza este desarrollo de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por supuesto que todos los tratados internacionales no son de derechos humanos, ¿verdad? Hay tratados internacionales de N cantidad de temas y aquí nos estamos enfocando en lo que nos interesa. Entonces luego de esta etapa está la etapa de especificación. Esta etapa es particularmente importante para las mujeres, para las poblaciones indígenas, para los trabajadores migrantes, para los niños, porque precisamente lo que hace es reivindicar la existencia de que hay grupos humanos en situación histórica de exclusión y de desventaja, que son discriminados. Entonces, reivindica la necesidad que esos grupos tengan un conjunto de derechos específicos. Entonces, ¿qué es lo que crea? Que eso pone en jaque ese modelo occidental de derechos universales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando de que no son derechos abstractos y generales para todas las personas, sino derechos específicos que vienen a complementar esos derechos generales establecidos en los pactos y en los convenios de carácter general. Entonces, en este sentido, Gregorio Pérez Barba, como les decía yo en la clase pasada, me baso en él para este proceso de historización, por supuesto que no habla de las mujeres, pero me baso en él para todo este tema, señala que esto produce una mutación absoluta a ese modelo occidental, porque además los derechos humanos, ustedes saben, y les decía yo en la clase pasada, son de claro origen liberal, de claro origen occidental, pero no se queda allí, sino que hay un desarrollo posterior que es el que queremos destacar con esta vinculación entre el pensamiento feminista y el desarrollo del modelo de especificación de los derechos humanos. Entonces, es importante destacar que esta especificación se puede dar en relación con un grupo humano específico, un grupo en una situación histórica de ventaja, pero también se puede dar en relación con una condición particular. Cuando hablamos del proceso de especificación en una condición particular, podemos hacer referencia, por ejemplo, a la Convención Internacional sobre las Desapariciones Forzadas. Es decir, ya no se está tratando de un convenio, un tratado de carácter general, sino de algo que está vinculado a un tema específico, la desaparición forzada. De igual manera, aquella convención que es sobre la tortura, penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, que se refiere también a un caso específico. Pero fíjense que incluso en estos casos hay que incorporarles la perspectiva de género. La tortura, hasta hace muy poco, era reconocida como un delito que era cometido principalmente por agentes del Estado. ¿Ok? Eso era así. Entonces, sin embargo, empezaron las juristas norteamericanas, pero ha ocurrido a lo largo del mundo, que se ha establecido el vínculo entre la violencia contra las mujeres en el contexto de la relación de pareja y la tortura son muy parecidos. La diferencia principal es que la tortura es cometida por un agente del Estado, mientras que la violencia contra las mujeres es cometida por su pareja. Pero más allá de eso, los componentes son los mismos. En ambos casos se busca humillar, degradar, producir la mayor angustia, el mayor dolor, hay privación de libertad en muchos casos, etcétera, etcétera. Entonces, ha habido un desarrollo en ese particular, en los tribunales internacionales, el Tribunal Europeo ha hecho un desarrollo de esto, en el caso de América Latina también, ya son varias las sentencias de la Corte Interamericana que en casos de violencia contra la mujer los han declarado como tortura. El último caso muy importante en relación con este tema es el caso, precisamente un caso venezolano, que es el caso de Linda Loaiza contra el Estado. ¿Por qué? Porque por primera vez se estableció la responsabilidad internacional del Estado por delito de tortura cometido por un particular. Entonces, eso abre un camino fundamental para que en un futuro, esperemos, se reconozca que en el contexto de una relación de pareja, por la magnitud del daño, por lo que se ocasiona, también se pueda configurar el delito de tortura. Que en ninguna parte, en ningún tratado, ni en los del sistema universal, ni en los del sistema interamericano, sale señalado que tiene que ser cometido por el Estado. Es una interpretación que se ha hecho
de eso a lo largo del tiempo, pero por supuesto, como eso puede cambiar, la idea es que cambie y se reconozca que la violencia contra la mujer, en algunos casos, por su magnitud, por lo que implica, también se configura en tortura. ¿Okay? Entonces, bueno, dicho esto, es para señalarle que el proceso de especificación se da sobre una condición particular o se puede dar, que es lo que la distingue, es lo que queremos destacar, sobre un grupo humano o grupos humanos en situaciones de desventaja. En ese escenario, en ese contexto, entonces, en el Sistema Universal de Naciones Unidas se han suscrito y ratificado un conjunto de convenciones que abordan a un grupo específico. Tenemos la primera convención de este tipo, o la primera convención que se vincula con este proceso de especificación, es precisa, no está establecida aquí porque es la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que de hecho fue anterior a los pactos. Estamos hablando que en ese momento, perdón, en Estados Unidos está muy presente el conflicto, ¿verdad? El conflicto, o mejor dicho, la lucha de los afroamericanos por sus derechos, esos derechos civiles allí. Entonces, aparte, está muy presente el apartheid en Sudáfrica. Así como en otras partes del mundo, el racismo era un tema que estaba muy presente. Entonces se logró, esa fue la primera vez que se hizo una convención sobre un caso específico. Y posterior a esa, entonces la primera convención en este proceso de especificación que se refiere a un grupo humano específico es la CEDAW, por sus siglas en inglés, que es la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que fue firmada, ¿verdad?, durante el año 79, durante esa década que se conoció como la década de las mujeres, que empezó en el año 1975 y terminó en 1985. ¿Okay? Tenemos dentro de este proceso de especificación la Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, ustedes saben bien la importancia que tiene, Julio es experto en el tema, o sea, reconocer que los niños son sujetos plenos de derechos implicó un cambio sustancial en todo esto que habíamos aprendido. La Convención de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, bueno, allí está, es peor que no hubiese una convención, ¿verdad? Pero es muy limitada, sin duda alguna, porque hay algo que, vamos a un término que se conoce como la Realpolitik, ¿verdad? Alemán, que implica que una cosa son los principios, los valores, y otra cosa es la realidad. Entonces, cuando se discutía este tema de los trabajadores migratorios, es que, o sea, las personas tienen derecho no por ser trabajadores migratorios, sino por ser personas. Y quienes construyen la migración como un problema son los estados, ¿sí? Es decir, los seres humanos nos hemos movilizado siempre, siempre. ¿Quién construye, quién pone la alambrada? ¿Quién es el que aprovecha para sus fines propios la problemática de los derechos humanos? Pues son los estados. Entonces, el limitarlo a trabajadores migratorios implica límites también a los derechos humanos. Es decir, solamente son buenos aquellos trabajadores, aquellos que vienen porque son trabajadores migratorios. Los otros los criminalizamos y los estigmatizamos. Entonces, por supuesto, como les digo, esta convención es importante porque además, contrario a lo que se cree, no solamente habla de los trabajadores migratorios que están en condición regular, es que hace una diferencia entre derechos humanos que tienen todos los trabajadores migratorios independientemente de su situación regular o irregular. Bueno, sé que hay varios muchachos que están comenzando, entonces fíjense que el término correcto es situación administrativa irregular. No se habla de persona ilegal, no existen seres humanos ilegales, ¿ok? No, esa es una forma no solo de criminalizar y estigmatizar, sino que es incorrecta, porque los derechos humanos, y esa ha sido la visión que se ha incorporado en general en estos tratados internacionales de derechos humanos, son inherentes a la persona. Es decir, yo tengo derechos humanos por ser persona, no por pertenecer a un país determinado. Entonces, mis derechos son anteriores al reconocimiento del Estado. Entonces, la ley es posterior al hecho de ser persona y aparte, hablar de personas ilegales le viola el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica que tenemos todas las personas. ¿Okay? Entonces, la forma correcta es personas en situación administrativa regular, aquellos que han cumplido con todos los requisitos, o personas en situación administrativa irregular. Entonces, esta convención, bueno, peor es que no hubiese nada, pero no satisface todas las necesidades en materia de protección de las personas migrantes, y menos ahora con lo que está ocurriendo con estos éxodos masivos, ¿verdad? De sirios, etcétera, etcétera. Luego tenemos
la Convención sobre Desapariciones Forzadas, no me voy a referir mucho a ella, pero sí que América Latina fue el gran, o sea, estas convenciones, tanto esta de desapariciones forzadas que se dio en Naciones Unidas como la que se dio en la OEA, en el sistema interamericano, están muy basadas en lo que estaba pasando en América Latina, porque es que esto fue un delito muy específico, muy característico de la realidad latinoamericana. ¿Okay? Entonces, solo quiero decir eso, y la Convención sobre las Personas con Discapacidad, que es del año 2006. En relación con las poblaciones, los pueblos originarios o los pueblos indígenas, ustedes saben que los estados son muy hipócritas en estos temas de los derechos humanos. Firman y ratifican tratados internacionales en derechos humanos que después no quieren cumplir, ¿sí? Y que siempre que además esos tratados internacionales no afectan sus derechos. O sea, entonces hablan de principios de soberanía cuando les interesa, pero por razones económicas sí están dispuestos a ceder la soberanía. Pero por respeto a los derechos humanos de las personas, cuando les conviene, entonces dicen, no, es que eso atenta contra mi soberanía. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque, por ejemplo, en el tema de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, quizás el instrumento más importante en este proceso de especificación es el convenio de la OIT, ¿verdad?, sobre pueblos indígenas. Porque a nivel del sistema universal hay una declaración sobre los pueblos originarios, los pueblos indígenas, pero no se ha llegado a una convención. ¿Por qué? Porque fíjense que un reconocimiento fundamental a los pueblos indígenas es que tienen historia propia, lengua propia, territorio propio y son una nación. ¿Cuáles esas características que son? Las características propias de un país, de un estado. Entonces, el miedo a la secesión, el miedo a la separación ha generado que no haya un reconocimiento mayor de los derechos de los pueblos indígenas, ¿ok? Entonces, eso es importante, más allá que obviamente los pueblos indígenas tienen unos derechos, y no solamente unos derechos individuales, porque aquí estamos hablando sobre todo de derechos individuales. Eso es importante que ustedes también lo conozcan, porque estamos en América Latina y cada vez más hay un reconocimiento a un conjunto de derechos colectivos. Es que los pueblos indígenas tienen derechos colectivos, todos tenemos derechos colectivos, pero en el caso de los pueblos indígenas es importante reiterarlo y reconocerlo. Hay un caso particular, hay varios casos, pero un caso particular en el contexto del sistema interamericano fue la sentencia contra Nicaragua sobre los indígenas, los Mayagna Aguastingui. Los Aguastingui es un pueblo originario ubicado en Nicaragua que en tierras de los Aguastingui se otorgó la concesión maderera a una industria X, ¿ok? Entonces los Aguastingui acudieron ante las instancias nacionales haciendo valer su derecho, que esas tierras eran de ellas. ¿Cuál era la respuesta? En forma muy coloquial, pues no, ustedes no tienen cómo probar que esas tierras son de ustedes porque ustedes no tienen un título de propiedad de ese sistema liberal, de ese sistema de derecho que conocemos. Entonces el caso llega hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la decisión es que, por supuesto que los Aguastingui sí tienen un derecho sobre esas tierras, pero es un derecho colectivo a las tierras, ¿verdad? Es un derecho ancestral y colectivo. Entonces eso implica un cambio sustancial y así poco a poco se van abriendo espacios en todo esto que estamos hablando aquí de ese proceso de especificación. Entonces, bueno, aquí voy a nivel general, pero por supuesto que me voy a parar en el tema que nos ocupa, que nos preocupa el día de hoy, que es el tema de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, en particular, en el caso de las mujeres, hay tres instrumentos internacionales de este nivel que nos interesa destacar, que son la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, como les dije, la CEDAW, que es del año 1979, que es conocida como la Carta Magna para las mujeres. Antes de la CEDAW, ningún instrumento había hablado específicamente de los derechos humanos de las mujeres. Además, la CEDAW no reconoce ningún derecho nuevo. Es decir, lo que reitera es el compromiso que tienen los estados para asegurar que las mujeres, esos derechos que están reconocidos en distintos instrumentos, también son derechos humanos para ellos. Imagínense que las mujeres tuvimos que esperar hasta el año 1993 para que se reconociera en la Convención sobre Derechos Humanos de 1993, para que se reconociera que los derechos humanos de las mujeres son parte indivisible, interdependiente de los derechos humanos de todas las personas. 1993, estamos hablando de
que no hemos llegado a que 93, 2003, 2013, no tenemos 30 años que nos hayan reconocido los derechos como personas, ¿ok? Para que ustedes vean la magnitud de lo que estamos hablando. Luego tenemos también a nivel del sistema universal la Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer. ¿Cuál es la importancia de esta declaración? Pues la importancia de esta declaración es que por primera vez definió lo que era la violencia contra la mujer, ¿ok? Y definió que esa violencia contra la mujer puede ocurrir en los espacios públicos o en los espacios privados. Ya yo le voy a explicar la importancia que tuvo para este reconocimiento todo el desarrollo teórico, perdón, que se estaba dando en el pensamiento feminista, porque fue precisamente que el feminismo viera que la mayoría de la violencia que sufren las mujeres, por supuesto que sufren violencia en el espacio público, pero es que el lugar más peligroso todavía el día de hoy, el lugar más peligroso para las mujeres es su propio hogar. Y los principales agresores son alguien de su familia, el esposo, el ex esposo, el compañero, el novio, el papá, el padrastro, el hijastro, el hermanastro, el primo, etc. Entonces, era necesario que se pusiera en la palestra pública, era que había que regular lo que estaba ocurriendo en la esfera privada, que no solamente era la violencia del Estado, sino que la violencia privada también generaba violación de derechos humanos para las mujeres. Entonces, esta declaración en ese momento es fundamental. Eso fue en el sistema de Naciones Unidas. Fíjense que se queda a nivel de declaración. ¿Por qué no se pasa a nivel de convención? Ustedes saben que la diferencia es que una declaración es un acuerdo de principio, pero no tiene carácter vinculante, mientras que la convención sí tiene carácter vinculante. ¿Por qué no se pasa de una declaración a una convención? Porque acuérdense que en Naciones Unidas hay la presencia de más de 190 estados. Muchos de esos estados, ¿verdad?, se oponen a ese reconocimiento de la violencia contra la mujer como un asunto de derechos humanos. Esa es una de las razones por las cuales ha costado tanto ese cambio de paradigma. En el caso de América, o de América en general, en el sistema interamericano, sí se firma una convención, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es del año 94. ¿Cuál es la importancia? Que por primera vez un tratado internacional reconoce expresamente el derecho a una vida libre de violencia como derecho humano. Ustedes saben la magnitud de lo que implicó en el año 94, y esto fue gracias al movimiento de mujeres, o sea, que presionaron para que hubiese el reconocimiento como derecho humano. ¿Y qué implica reconocerlo como derecho humano? Implica un conjunto de obligaciones para el Estado, ¿verdad?, de prevenir que ocurran estos hechos, de sancionar y de erradicar este tipo de violencia. Voy a pararme un poquito en la CEDAW, porque la CEDAW es fundamental para comprender este proceso de especificación. Por un lado, la CEDAW, como les decía, no incorpora derechos nuevos, lo que hace es que implícita y explícitamente reconoce, al reconocer o al prohibir toda la forma de discriminación, reconoce que las mujeres tienen esos derechos humanos establecidos en los distintos catálogos internacionales. Además, obliga al Estado, porque esa es su fuerza, obliga al Estado tiene que adoptar medidas de distintos tipos, ¿para qué? Para erradicar la discriminación y permitir que las mujeres puedan ejercer esos derechos. Permite las medidas de carácter temporal, llamadas medidas de acción afirmativa, ¿verdad? Esas medidas que por primera vez se habían establecido en la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, se incorporan a la CEDAW, son fundamentales, y contrariamente a lo que dicen muchos, que se está discriminando a los hombres, no, lo que se está reconociendo es que el punto de partida es distinto, y para equilibrar esas desigualdades que se generan en el punto de partida, ahí están esas medidas de acción afirmativa. ¿Para qué? Para mejorar la situación o el avance de los derechos de las mujeres. Una cuestión fundamental es el artículo 5 de la CEDAW, porque es el que reconoce la obligación del Estado o de los Estados en erradicar los patrones socioculturales basados en la inferioridad de la mujer. Ustedes saben que cada una de estas convenciones a nivel del sistema de Naciones Unidas tiene un comité que se encarga de vigilar que los Estados partes cumplan con las obligaciones que tienen. Entonces los Estados partes presentan unos informes donde dicen cómo van cumpliendo, y por supuesto, si yo soy Estado, ¿qué voy a decir? Que todo es maravilloso, ¿verdad?
pero están los informes sombra, que los presenta la sociedad civil, donde la sociedad civil da su punto de vista y dice, no es mentira, aquí no está pasando esto y esto y esto. Con esta información más otras fuentes, el comité llega a un conjunto de resoluciones, de recomendaciones, porque no es una corte lo que hace recomendaciones. Entonces, bueno, les recomienda que mejoren aquí, que mejore la participación política, que mejore el derecho a la educación, pero este tema, que es el fundamental, porque hasta que es el papel de la cultura, es decir, todo esto que estamos hablando, esta desigualdad, está basada en un tema cultural. Entonces, de allí la importancia y la magnitud de este tema, y de allí que yo pienso que tenemos que insistir en los estados, es en esto, en que aborden el tema cultural, porque es el más importante. Establece una igualdad sustantiva, porque reconoce que la igualdad formal no es suficiente, y fortalece esa idea de indivisibilidad. Los derechos humanos los dividimos por razones de práctica de pedagogía, pero la protección de los derechos humanos es indivisible, interdependiente, como ustedes saben, y los derechos humanos no son jerarquizados. Eso que es clásico en los derechos humanos. Este es el artículo 5, ¿ves? Que dice que los estados deben tomar medidas para modificar los patrones socioculturales, y además establece el tema de que la maternidad, o sea, las mujeres cumplen en la maternidad una función social, pero debe haber corresponsabilidad. La mujer es la que pare, sí, pero el cuidado de los hijos y de las hijas debe ser corresponsabilidad de padres y madres. Y de esa manera también lo que se busca es que, como ha sido tradicionalmente, el hecho de que la mujer sea madre, sea la que se embarace y sea la que cuide, no genere discriminación hacia ella, ¿ok? Esa es la fortaleza en general de esta convención. Entonces, como les decía, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia establece por primera vez como derecho humano el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público y en el ámbito privado. Y la Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer es la primera vez que se define lo que es violencia contra la mujer. A nivel del sistema interamericano, ha habido un desarrollo jurisprudencial importante en este tema, pero imagínense, eso es como para otra clase por la magnitud. Pero, por supuesto, ha habido una evolución, porque al principio no veían la violencia, eso que se llama ginopia. La ginopia es la ceguera de género, es decir, cuando tú ante un caos, y es muy común en el sistema de justicia, bueno, eso ha mejorado, pero todavía está muy presente, muchos jueces, muchos fiscales, muchas policías no ven esas condiciones estructurales, esas condiciones históricas que han generado desigualdades. Entonces, lo mismo pasaba en la corte, en general en las cortes. Por ejemplo, el primer caso donde una víctima viva obtiene reparación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue en el caso de María Elena Loaiza Tamayo, un caso de una peruana, ¿verdad?, que fue acusada de ser miembro de Sendero Luminoso. Bueno, ustedes leen ese caso y se encuentran que ella denunció actos de violencia sexual, de violación. Y la forma como ella denunció ese caso es igual a como denunció el resto de los casos. Y la Corte se pronunció en el resto de los casos que efectivamente se había sido torturada, que efectivamente se le había violado su integridad, etcétera, etcétera. Pero en la violación señaló que no habían pruebas suficientes para declarar que ella había sido violada. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí lo que hubo fue una ginopia de género, porque en casos posteriores, en el mismo contexto peruano, en la misma época histórica, donde se sabe que era una práctica sistemática y recurrente violar a las mujeres que eran privadas de libertad, sí lo declaró. Entonces, para que se entienda esto, porque a veces es esa ginopia lo que impide ver cómo un hecho particular afecta a las mujeres, y se usa un modelo androcéntrico que tiene el hombre como centro referente, y se le olvida que la violencia contra la mujer es estructural, es institucional y es recurrente. Entonces, eso es importante tenerlo presente. O sea, eso es como una forma muy general de ponerlos en contexto en materia de derechos humanos. Pero mientras esto está pasando, en materia de derechos humanos, pues hay todo un desarrollo del movimiento feminista. Entonces, un texto fundamental para entender todo esto es El segundo sexo en el año 1949 de Simone de Beauvoir, ¿verdad? Y un elemento fundamental es que ella señala, dice el texto, que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Lo que está señalando es que la mujer es producto histórico social de la cultura de un momento determinado.
En su momento, en el año 49, no tuvo mayor impacto este texto. No obstante, las feministas de décadas siguientes lo han reconocido y por supuesto, o sea, es una Biblia, es un texto de referencia, bien sea para cuestionarlo, bien sea para seguirlo, pero es un texto de referencia. Entonces, eso pasó en el 49, pero acuérdense que en el 1949 todavía estamos hablando de la posguerra, hay unos elementos allí muy presentes. El feminismo o esos movimientos de mujeres entran como una especie de letargo por un tiempo y vuelven a resurgir, sobre todo, resurgen, en los años, en la década de los 60. Empiezan las divisiones, están las feministas liberales. Las feministas liberales son las que creen que con que se haya un reconocimiento en la ley de la igualdad de derechos, se acaba el problema, ¿sí? Por ejemplo, dentro de esta corriente hay una autora estadounidense que se llama Betty Friedan, y yo les recomiendo a quienes les interese este tema que busquen su libro La mística de la feminidad, porque es excelente para que ustedes entiendan cómo existe todo un contexto cultural que le dice a la mujer qué es lo que implica ser una buena mujer. Una buena mujer es ser una buena esposa, una buena mujer es ser una buena madre, una buena mujer es la que se queda en su casa. Y este desarrollo, esta mística de la feminidad que se da en la posguerra, se asocia a ese hecho de que durante la guerra las mujeres estuvieron trabajando en los espacios públicos porque los hombres estaban en la guerra. Entonces, al volver de la guerra, esos hombres necesitaban esos puestos de trabajo, pero también se necesitaba que esa industria bélica que ya no era necesaria, porque se sustituye y se sustituye por el consumismo. Entonces vamos a producir lavadora, vamos a producir lavaplatos, vamos a producir cocina y tenemos que desarrollar un tipo. Bueno, esta foto que está aquí, la de la mujer lavando el sartén o viendo el sartén, es una foto típica de esos años en los cuales Betty Friedan desarrolla la mística de la feminidad. Pero como les decía, para ella el problema era un problema de reconocimiento de derechos. Eso es el feminismo liberal. Pero para las feministas radicales, el tema, y radicales, porque uno dice, no, es que yo soy feminista radical. Ah, porque tú eres la que vas a romper y vas a quemar iglesias. No, el feminismo radical se llama feminismo radical porque va a la raíz de la opresión, va a la raíz de la subordinación de la mujer. Por eso usan el nombre, el término de feminismo radical. En el ámbito del derecho, una de las feministas radicales más conocidas es Catherine McKinnon, ¿verdad? Que señala que el problema de la mujer es un problema de falta de poder. Y entonces ese poder que tienen los hombres es lo que determina que ejerzan el control absoluto sobre la sexualidad femenina. Y ellas desarrollan, por ejemplo, las leyes de acoso sexual en Estados Unidos, las leyes en contra de la pornografía. Pero en general, las grandes teóricas de este feminismo son Kay Millett y Sulami Firestone. Entonces, ¿qué es lo que distingue a este feminismo radical? ¿Qué es lo que está pasando? Este feminismo radical se ubica sobre todo en Estados Unidos. No quiere decir que en otras partes del mundo no esté ocurriendo, pero acuérdense que volvemos al tema de la colonialidad del conocimiento. Vamos a llegar al feminismo decolonial, al nuestro, ¿verdad? Pero vamos a ubicarnos en este contexto de los años 60. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se están dando distintos movimientos de liberación. Estamos hablando de los afroamericanos por sus derechos, estamos hablando de todo ese movimiento pacifista en contra de la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera. Y un elemento fundamental es esa separación de estos movimientos de los grandes partidos. Es decir, ya los partidos políticos no están dándole respuesta a las inquietudes que se están generando en estos movimientos, para que ustedes vean que estos temas de la desafección partidista no es novedoso. Estamos hablando que en los años 60 ya estas cosas ocurrían. Entonces, como les decía, se denomina radical porque busca la raíz de la dominación y se opone a esa idea de universalidad, ¿verdad? Presente en esas democracias de universalidad, porque le cuestionan que detrás de esa universalidad el sistema como tal es sexista, racista, clasista e imperialista. Entonces, por eso se alejan de todo lo que implique esa institucionalidad y ese mantenimiento del status quo. Entonces, por supuesto que en un principio este movimiento de liberación de la mujer estuvo muy vinculado a estos movimientos sociales que se estaban dando. Posteriormente
fue ante ese hecho que no solamente se dio en estos movimientos, que se ha dado en los partidos de izquierda, en los partidos comunistas. Ya va, compañera, primero está la lucha por el proletariado, que después viene la lucha de las mujeres, pues aquí pasaba lo mismo. Ya va, que primero es el problema, vamos a solucionar el problema de la discriminación por razones raciales y después hablamos del problema de género, ¿ok? Eso siempre ha sido como ese carácter dialéctico, esa tensión que ha habido entre los movimientos de las mujeres con otros movimientos de grupos en situación también de desventaja. Entonces, como les digo, sus principales representantes son Kate Miller y Sulamit Firestone. ¿Qué usan ellas para su teoría? Pues se basan en las herramientas del marxismo, el psicoanálisis y el anticolonialismo. ¿Para qué? Para analizar esas categorías que todavía el día de hoy están muy presentes cuando hablamos de pensamiento feminista, ¿verdad? Patriarcado, el género, con toda la disputa que hay ahora internacionalmente sobre si es bueno o no, la casta sexual, como les decía, uno de sus grandes aportes fue que reconocieron la importancia en la exclusión y la dominación de las mujeres de la esfera privada. Eso tumbaba todo ese esquema que empieza con la Revolución Francesa y que le da preeminencia a lo que ocurre en los espacios públicos. Entonces, estas mujeres lo que dicen, no, es que el espacio privado, el espacio familiar es el espacio clásico de la dominación. Por tanto, aquí también debe entrar a regular el derecho. Por eso esa gran máxima de ese momento que sigue siendo actual. Lo personal es político, es decir, lo que pasa en ese espacio privado también debe ser politizado y también debe ser llevado a discusión y a debate. No sé si ustedes saben que en algún momento, cuando álgido de toda esta lucha que se va a discutir o que se discute en Estados Unidos, el tema de la despenalización del aborto, estamos hablando de hace muchos años, ¿verdad? Se crea un comité donde hay 11 hombres, me parece, y una monja. Entonces, el tema de la mujer, la problemática de la mujer, la van a discutir 11 hombres y una monja, ¿ok? Para que ustedes vean cómo el día de hoy, cuando vemos alguna actividad a favor de las mujeres, y vemos muy común en muchas universidades. Vamos a hablar del protocolo para la violencia sexual, y vemos un comité conformado por 7 hombres. Entonces, esa es la necesidad de visibilizar a las mujeres implica también el reconocimiento como pares, es decir, y además el reconocimiento de que son necesidades y experiencias que las propias mujeres son las que pueden hablar desde su experiencia. Entonces, eso es lo que ha ido ocurriendo. Entonces, bueno, como les decía, ¿cuáles son los puntos comunes? Amplían ese concepto de poder y política porque no lo circunscriben al tema de la esfera pública, el patriarcado, que sigue siendo un elemento fundamental de categoría usada por las feministas, denuncian que hay una violencia patriarcal que es estructural y sobre todo esa violencia sexual que se da dentro en el contexto de relaciones de pareja, incluso en el contexto de matrimonio. Todo eso es nuevo en ese momento. Y, como les decía, se separa de la izquierda tradicional. ¿Por qué se separa de la izquierda tradicional? Porque no hacen un análisis de la subordinación y de la dominación de las mujeres, sino que las circunscriben al tema de la explotación económica. Pero es que las mujeres son explotadas económicamente y son explotadas sexualmente, por eso es explotado económicamente. Entonces se genera esa disyuntiva que todavía sigue estando muy presente y es uno de los debates ideológicos más interesantes en todos estos temas. ¿Okay? Entonces, bueno, pero ya hablamos un poquito de feminismo liberal, feminismo radical, luego está el feminismo de la diferencia. Ese feminismo ya no habla de la igualdad, sino por el contrario, lo que quiere es hacer hincapié en que somos diferentes y resaltar o destacar esas características diferentes de las mujeres vinculadas con las emociones y con la forma de relacionarse con las demás, entonces con los demás. Entonces es conocida en esta época una autora que se llama Carol Gilligan, que habla de que hay que tener en cuenta que la ética de los hombres y las mujeres es diferente. La ética de las mujeres se basa en la ética del cuidado, y en esa ética, por eso las mujeres le dan más importancia al cuidado de los otros, a los afectos, a los sentimientos, mientras que la ética de los hombres se basa en la ética de la justicia. Por eso le dan más importancia a las relaciones, o mejor dicho, a las obligaciones, a los compromisos y al deber como tal. Este feminismo es cuestionado muchas veces porque genera esencialismo, genera naturalización. Estamos hablando de que la necesidad de ir
en contra precisamente de esa diferencia, porque esa diferencia construye un sistema desigual. El tema no es que haya hombres y mujeres, sino a partir de ese hecho que se ha generado una desigualdad que afecta a las mujeres. Entonces esa es una de sus críticas. Pero también en esta época va surgiendo el feminismo postmoderno que cuestiona esa idea de la mujer y además cuestiona el hecho de que sean las mujeres blancas, anglosajonas, académicas, que se hayan apropiado de todo el movimiento en ese momento. ¿Okay? Entonces le dicen, así como no podemos hablar de un hombre como referente universal de la humanidad, tampoco se puede hablar de una mujer. Lo que existen son mujeres contextualizadas. Contextualizadas ¿por qué? Por su ámbito geográfico, por su historia y por las relaciones sociales que imperan en un momento determinado. Entonces, no existe la mujer, sino las mujeres contextualizadas. Y bueno, hay una crítica a toda esta idea del feminismo de la diferencia. Muy general todo esto para que lleguemos a lo que ocurrió en la cuarta conferencia mundial sobre las mujeres, celebrada en Beijing, China, en septiembre. Por supuesto que esto no fue lo único, ya había un proceso, pero en ese momento las otras, ¿quiénes son las otras? Las no blancas, las no pertenecientes a ese feminismo académico liberal de los países industriales, que se plantan ante le dicen, no, ya va. Yo como feminista, India perteneciente al país India, ¿verdad? Para mí es fundamental ese vínculo que se establece con la madre tierra, ¿verdad? Con eso que nosotros llamamos la Pachamama. Y por allá le dicen las otras, no, o sea, ustedes hablan aquí de que yo uso el pañuelo, estoy aquí diciendo muy coloquial, no es exactamente eso, pero lo que quiero es explicarles cómo, o sea, hay distintas formas de ser feminista, porque por ejemplo con el tema del pañuelo, ¿verdad? En el caso de las de origen árabe, es que ese pañuelo es opresivo, pero no se conoce que durante la época en Irán de Reza Pahlavi, del Shah Reza Pahlavi, usar el pañuelo era símbolo de resistencia, no era símbolo de subordinación ni de opresión. Entonces no me cuestiones a mí si tú no conoces mi historia. Es más o menos ese es lo que señalaban las feministas. Las feministas latinoamericanas que le decían, ya va, el tema para nosotras es la desigualdad social. América Latina es el continente más desigual del mundo. Por tanto, cualquier planteamiento feminista tiene que entender la pobreza y las desigualdades sociales presentes en América Latina, ¿sí? Entonces, eso generó, ¿verdad?, un debate muy interesante y enriquecedor que llevó a que se reconociera claramente que no había una sola forma de movilizarse por los derechos de la mujer. Entonces, fíjense que el párrafo 4 de la declaración señala, reconociendo las voces de las mujeres del mundo entero y teniendo en cuenta la diversidad de las mujeres y sus papeles y circunstancias. Es decir, está reconociendo que no hay una sola forma de ejercer los derechos de las mujeres. Y de esa manera vamos aterrizando a un feminismo particular que ya es propio, por supuesto que es muy poquito tiempo y esto da para mucho porque son muchas las feministas, pero es el feminismo desde Abya Yala. ¿Qué es Abya Yala? Abya Yala es América, es un término puna, ¿verdad?, de una región de Panamá que se refiere a todo el territorio americano, y por supuesto que dentro de esos feminismos desde Abya Yala hay muchos. Yo solamente voy a hacer una pequeña referencia a lo que implica el feminismo decolonial y a los feminismos comunitarios, que son los feminismos que desarrollan las mujeres indígenas. ¿Okay? Eso brevemente, obviamente. Lo primero es que quede claro que decolonial y postcolonial no es lo mismo. A veces hay una confusión y se cree que son lo mismo. Postcolonial es una corriente de pensamiento que se desarrolla después de que varios países logran su independencia de los imperios británicos o del imperio francés en la década de los 50. Entonces, ese pensamiento se desarrolla por parte de esa diáspora, es decir, de esas personas de origen hindú o de origen palestino o argelino que viven en Estados Unidos y que no cuestionan todo el sistema de pensamiento, ¿ok? Lo que cuestionan es cómo se impone esa idea colonial incluso después que logran la independencia. Mientras que el sistema decolonial sí es autóctono, se desarrolla en América Latina y tiene varias características fundamentales. Uno de sus principales exponentes, ¿verdad?, es el peruano
Aníbal Quijano, y un elemento fundamental es que esta corriente señala que la modernidad no empieza con la ilustración, como se señala tradicionalmente, sino que el origen de la modernidad está en 1492. ¿Qué pasó en 1492? La llegada de los españoles a tierras americanas. ¿Okay? Entonces, es con la colonia, con la llegada, que empieza esa nueva forma de dominación, que es fundamental porque además entonces el lugar de enunciación está en América Latina, de estos grupos. O sea, ya no, ellos no están hablando desde Estados Unidos, aunque sí, ambos, o sea, quizás los más conocidos, tanto Aníbal Quijano como María Lugones, que es argentina, quizás el hombre y la mujer de este pensamiento más conocido, luego se van a Estados Unidos, pero ellos empiezan su desarrollo y en América Latina hay muchos grandes pensadores y pensadoras que su lugar de enunciación es diferente, es decir, están trabajando desde América Latina. Forman parte del llamado Grupo Modernidad Colonialidad. Hay referentes no feministas, Walter Mignolo, fundamental, les recomiendo, no sé si con Sheila que iban a hablar de raza, pero léanse a Walter Mignolo, es fundamental, Aníbal Quijano, el argentino Enrique Dussel, el venezolano Edgardo Lander, entre otros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ellos señalan? Además, esa idea de raza que nace es con la colonialidad. Es decir, antes de que llegaran los españoles, ni en los territorios europeos, ni aquí se establecía esta idea de raza. Fue la llegada y quitarle, esencializar a esos seres humanos con los que se encontraron, porque les quitaron la capacidad de razonar, la capacidad de pensar, lo que generó esa racialización. Entonces ellos parten de que ese proceso, ¿verdad?, convirtió a Europa en el centro del pensamiento mundial y creó una sola historia, la historia mundial, y la historia mundial es marcadamente eurocéntrica. Es decir, ustedes ven que hasta hace poco, yo no sé, en Argentina me imagino que también han avanzado en eso, hasta hace poco la historia que enseñaban era la historia europea, el resto no existía como tal. Y eso marca, porque eso implica un sistema de dominación, pero un sistema de dominación donde se une, ¿verdad?, la colonialidad del poder, esa llegada y ese dominio sobre las tierras conquistadas. El capitalismo que comienza a desarrollarse y que no puede entenderse sin esa colonialidad y esa idea eurocentrada, eurocentrista de la historia. Entonces, esos tres elementos están presentes y generan todo ese sistema de dominación que, sobre todo para los que no son feministas, Aníbal Quijano y compañía, está muy vinculado con esa idea de unos sujetos que son racializados. Esos sujetos racializados a quienes se les quita el dominio o el poder sobre sí mismos, pero además sobre el territorio al cual llegan. ¿Okay? Entonces, bueno, esos son como los tres elementos fundamentales que hay que tener presentes cuando hablamos del pensamiento decolonial tradicional: la colonialidad del poder, el capitalismo y el eurocentrismo. ¿Okay? Entonces, María Lugones, que es una argentina, que es también decolonial, pero es feminista, cuestiona la forma, por ejemplo, como Quijano presenta esto. Ella comparte con Quijano, por supuesto, que esta forma de dominación es capitalista, eurocentrada, pero se le opone al hecho que él acepte ese sistema de género que trajeron los españoles y que impusieron los españoles, se esencialice, se naturalice, porque en términos coloquiales ella lo que está señalando es que no, el sistema de género también lo trajeron los españoles. Es decir, si lo esencializamos, si lo naturalizamos, lo que hacemos es que damos por descontado que esa es la única forma de ser mujer, por decirle algo. Cuando, al contrario, lo que se establece es que antes de la llegada de los conquistadores, pues, las relaciones entre hombres y mujeres eran distintas. Incluso no podemos hablar de relaciones de género porque eso sería un anacronismo, porque habría otras maneras de vincularse, de relacionarse, donde no necesariamente las mujeres estaban en una situación de subordinación, como ocurrió a partir de la llegada de los conquistadores. ¿Okay? Entonces, ese es como un gran cuestionamiento, no solamente de Lugones. Hay pensadoras norteamericanas, ¿verdad? Tanto de origen indígena como de origen afrodescendiente, que cuestionan también, que están dentro del pensamiento decolonial, pero cuestionan lo mismo.
cuestionan la esencialización del género. Le dice, así como la raza es una construcción social, pues el género también, y tienen que entenderse que esa forma de dominación llegó también con los españoles, ¿ok? Eso en forma muy general es lo que quiere decir. Se las recomiendo también. Murió, el año pasado murió María Lugones, pero su obra quedó y es sumamente interesante. Entonces, bueno, y como les decía, el feminismo decolonial tiene muchas vertientes. Solo me voy a referir, además de María Lugones, pues a dos feministas indígenas, una boliviana y otra guatemalteca, que desarrollan el llamado feminismo comunitario, que tampoco es un feminismo, sino los feminismos comunitarios. ¿Por qué? Porque hay distintas cosmovisiones vinculadas con esos pueblos originarios que es necesario destacar, porque tampoco hay una sola forma ni de ser mujer ni de ser feminista, ¿sí? Entonces, en el caso de Julieta Paredes en Bolivia, ella desarrolla una categoría que ella llama el entronque patriarcal. Y esa categoría se caracteriza porque ella habla que efectivamente la llegada de los españoles trajeron un sistema patriarcal, pero esos colonizadores se encontraron también que en los pueblos originarios había un sistema patriarcal que dominaba a las mujeres, según esta teórica, o esta activista, ella es activista teórica, etcétera, etcétera. Entonces, ese encuentro entre el patriarcado que traían los españoles y el patriarcado indígena se unió para generar que la opresión de las mujeres estuviera allí presente y se juntaran ambas visiones, generando lo que ella conoce como el entronque patriarcal. ¿Okay? Entonces, es súper interesante leer. Su libro no es muy grueso. Les recomiendo también que lo busquen. Se llama Feminismo Comunitario, algo más, pero buscan Julieta Paredes, Feminismo Comunitario, y lo van a encontrar. Tenemos otra feminista, ella es de origen maya chinca, Lorena Camnal, buenísima, es guatemalteca, porque además estas mujeres, el desarrollo del feminismo lo hacen desde su experiencia de vida, que no han sido para nada fáciles, que se han tenido que enfrentar ante el sistema institucional estatal, pero también se han enfrentado ¿a qué? A sus pares, a los hombres de los pueblos originarios, ¿verdad? Esta es una mujer afectada por la violencia sexual, unas situaciones de opresión, y cómo ella va, desde su experiencia, va construyendo todas esas teorías, y ella habla de ese vínculo entre, o el análisis o el símil entre el territorio como territorio cuerpo, el cuerpo de las mujeres, pero también territorio tierra, o sea, la importancia que tiene ese vínculo entre el medio ambiente, la naturaleza y las mujeres como tal. Entonces, fíjense, aquí sí quiero leérselo, porque me parece que es muy bonito lo que ella dice. No defiendo mi territorio tierra solo porque necesito de los bienes naturales para vivir y dejar vida digna a otras generaciones. En el planteamiento de recuperación y defensa histórica de mi territorio cuerpo-tierra, asumo la recuperación de mi cuerpo expropiado para generarle vida, alegría, vitalidad, placeres y construcción de saberes liberadores para la toma de decisión, y esta potencia la junto con la defensa de mi territorio tierra, porque no concibo este cuerpo de mujer sin un espacio de la tierra que dignifique mi existencia y promueva mi vida en plenitud. Es lindísimo, y además no solo es lo bonito de lo que dice, sino que esto es una lucha por las extracciones, por la expoliación de los territorios que está ocurriendo en Guatemala, donde vienen las industrias o las empresas internacionales a sacarlos de su territorio. Entonces ella hace ese símil entre lo que ella vivió, esa violencia sexual y la defensa, la protección de ese territorio cuerpo, pero también ese territorio tierra donde ese cuerpo pueda vivir dignamente. Eso es lo que señala Lorena Camnal. Entonces, ustedes como ven, ese proceso de derechos humanos también va ido acompañando de un proceso de desarrollo feminista, ¿sí? Sino que no estamos hablando, esto es solo como pequeñas cosas, es decir, son dos procesos que van cada uno por su lado, pero que se encuentran, porque definitivamente muchos de los desarrollos en materia de derechos humanos que se ha dado a favor de las mujeres ha sido porque el pensamiento feminista ha tenido todo un desarrollo en esta materia, ¿ok? Entonces, bueno, gracias por su atención, espero que esto les sirva. Insisto, estos son, ¿verdad?, pastillitas, porque cada uno de estos temas da para muchísimo, pero bueno, la idea era hacerle como una presentación distinta a lo que generalmente aprendemos
en las facultades de Derecho de lo que son los derechos humanos. Como tú te ríes siempre, brillante. Cuéntalo, cuéntalo, no tengo ningún problema, ¿eh? Miren, les cuento, ustedes saben que yo desde que conocí a Julio le echo broma con el tema de que a mí me gusta, como ustedes dicen, chavilla, brillante, yo. Entonces cuando él me dice brillante, le digo, Julio, voy a dar la capacitación únicamente para que tú me digas brillante. Brillante. Bueno, creo que podemos dejar de compartir pantalla y empezar Sí, a hablarnos entre nosotros. Gracias. Tenemos 1000 preguntas. y ya Eh, no las veía, disculpen, no las veía, ahora es no, cuando, no, pero nos va a llevar otra sesión de trabajo. vale. Porque aparte hemos incorporado, que no sé si los y les compañeros y compañeras, compañeros, conocían lo que era el feminismo latinoamericano y los desarrollos del feminismo latinoamericano. Bueno, este es tu caso, Diana. Hay miles de preguntas de docentes. Yo les pido que las pongan en el chat y se las manden a Diego. Eh, También le pueden escribir a Diana. Diana, con mucha generosidad, ha compartido los materiales y su mail. Nosotros tenemos poco tiempo a responder, pero cuando se trata de un alumno, Diana responde rápido. Eh, para mí es un orgullo seguir teniéndote con nosotros y hacerte levantar los martes brillantemente cuando brilla el sol a las 8:30 de la mañana, que es la hora que se está viviendo en Colombia. Y bueno, y contarles a todos, a todas y a todos que este no es un espacio únicamente para académicos. Gracias a Dios estamos, hay representantes gremiales, hay miembros de la sociedad civil, hay gente que le interesa el tema, militantes de partidos políticos, de organizaciones sociales, etc. Yo también te voy a pedir que profundices sobre, en lo personal, porque se desconoce acá en Argentina bastante el feminismo latinoamericano. Yo las conozco por Rigoberta, pero me gustaría que pudiéramos charlar sobre eso. Ella dejó los textos que se le han pasado a todos. Bueno, solo nos queda agradecerte. Por lo tanto, sí, les pido que en un ratito le abran los micrófonos para poder aplaudirlo, porque es más que será brillante. Y contarles una novedad que no queríamos darla a conocer hasta hoy. Es una cuestión básicamente de seguridad de las personas. Y sé que Diana, a partir de lo que cuente, el viernes va a estar con nosotros. Hace un par de años ya, primero que lo vi a Agustín Giustiniani por ahí, que va a ser profesor de ustedes, también en este seminario, que está haciendo su segunda maestría en Europa, House, por si te caíste o si tuviste que ir a tomar clases, porque en esta hora tienen clases en la maestría. Eh, Contarles que el viernes vamos a trabajar desde la perspectiva de género y desde la perspectiva teológica, lo que es el desplazamiento involuntario del que hablaba recién Diana en, en República Dominicana. Cuando Diana estuvimos trabajando el tema hace muchos años entre República Dominicana y Haití. ¿Sí? El director de la Universidad de Salamanca, que es un dominico, eh, un fraile dominico, Miguel, que también es un amigo. Ustedes ubican la Universidad de Salamanca y el que no la googlea, va a está en República Dominicana hace unos años. Se va a quedar hasta que la, venza la lucha. Eh, Me propuso, bueno, yo no lo quería decir hasta hoy, yo, que
ellos tienen un problema. Para construir resort, hotel, donde después vamos nosotros, pagamos y nos tostamos, que a mí me gusta mucho, y a Diana también, los all inclusive, hay matanzas indiscriminadas de personas y hogares, lo que produce desplazamientos involuntarios adentro de los países. República Dominicana, aparte de tener un conflicto discriminatorio por parte de los propios dominicanos y de la cultura patriarcal dominicana sobre los haitianos, digamos, tiene un proceso de expropiación de tierra a la noche. Es un trabajo que venimos haciendo hace casi 6 años. Por lo tanto, va a estar Miguel, doctor en filosofía, sociología y antropología. Y va a haber a cámara cerrada o cámara abierta, como ellos quieran, 2 mujeres luchadoras por sus derechos sobre las tierras. Digamos, no son indígenas necesariamente. Eh, y le propusieron un título que con esto cierro, que es contar de día las atrocidades de la noche. Desplazamiento involuntario de personas. Creo que, bueno, va a ser un gusto estar con todos y todas ustedes. Sé que Dayana se va a enganchar porque quiero que trabaje después con Jaime Miguel. Que saben ver que un cura con una opción hacia América Latina y Caribe, con una formación brillante. Y agradecerles a todos, todas. Por favor, sí les voy a pedir que la semana que viene, perdón, ingresemos entre las y media, entre las y cuarto y las y media. Eso se va a recordar seguro Diego, que no te veo, porque hay varias pantallas, 3 o 4. Y bueno, ya Dayana la tendré con Sheila, estaremos los 3 un rato juntas y tal. Y cuarto, nosotros habilitamos la sala. Y media la cerramos. El que no esté inscrito y que no conozcamos personalmente, no va a ingresar. ¿Por qué? Por una cuestión de seguridad de personas. Quiero ser claro con esto. La situación de las compañeras dominicanas no es la misma que la de Dayana, mía, de Diego, de cualquier otro profesores y profesoras que trabajamos, sino que hay una persecución diaria. Por eso es eso de mostrar de día lo que pasa a la noche. ¿Sí? Bueno, no se olviden que el 23, el 24 plantamos memorias, sáquense las fotos, la vamos a subir a la página del Centro de Investigaciones. A ver, le doy más trabajo a Diego hasta el viernes de presencial, eso me pega un tiro. Es la mente. Pero bueno, agradecerles y sí les pido que abran el micrófono para poder brindarle a mi amiga brillante un fuerte aplauso para que vuelva la otra semana acá con el tema de América Latina, esas 2 producciones. Yo las conozco, pero que en Argentina se desconocen porque se conoce más lo europeo. Gracias. Gracias. La verdad es que gracias a todas y a todos por estar aquí, por escuchar. Bueno, la idea es un poco mover los cimientos para que cambiemos. La verdad es que no sabía que en Argentina se conocía poco de este tema. Julio, el viernes no lo puedo acompañar porque los viernes y sábados tengo clase todo el día, pero es un tema súper interesante. Miren, la discriminación en República Dominicana es una cosa impresionante, o sea, no solamente contra los haitianos es brutal, pero dentro de la población con los que son afrodescendientes, o sea, con los oscuros, es impresionante. Ya nada más por tener la piel clara, tú eres un privilegiado, bueno, en todas partes del mundo, pero en el caso de República Dominicana es impresionante. En todo, sí, pero es impresionante. Les recomiendo que se lean la sentencia
Yanni Bocico contra República Dominicana para que entiendan un poco el contexto de lo que van a hablar el viernes. Es un tema súper interesante, me encantaría estar allí. Y bueno, gracias a todos y a todas y bueno, un abrazo. Nos vemos la semana próxima. Vale.